Gracias por visitar nuestra sección de enseñanzas en línea. El día de hoy recibirás una palabra que bendecirá tu vida. No olvides visitarnos en nuestra página de internet www.iglesiadoral.org. Ahí encontrarás información acerca de nuestro ministerio, recursos y muchas cosas más. Podrás también dar una ofrenda y de esa manera ayudarnos a seguir esparciendo la palabra de Dios. Y ahora, disfruta el mensaje. ¿Cuántos están listos para la palabra? Saquen su Biblia. Hoy terminó la serie Elías, Espíritu y Poder. Tengo tanto que decir que no sé ni lo que voy a decir, pero vamos a ver lo que sale. Una de las señales de los postreros días está precisamente en lo que sucede dentro de la iglesia. La Biblia habla de que va a haber una iglesia en apostasía, una iglesia que cae del lugar donde estaba. Apostasía es cuando alguien cae del lugar donde se supone que esté. Esa es la iglesia que compromete la Biblia, que compromete la palabra, que compromete los principios bíblicos por acomodar al mundo. La iglesia no está para ser admirada por el mundo. La iglesia está para ser grande delante de Dios, no delante del mundo. Entonces, la iglesia que compromete la Biblia es una iglesia apóstata. No podemos comprometer los principios bíblicos, no podemos comprometer la verdad, no podemos comprometer la moralidad bíblica, ni los valores familiares de la palabra de Dios. Eso no se puede tocar. Y la iglesia que lo compromete es una iglesia apóstata. Eso está profetizado. Jesús habló de esto, los profetas hablaron de esto. Pero también dice que en la iglesia una de las señales de los postreros tiempos es que se va a manifestar la unción, el poder y el espíritu de Elías. Elías era un profeta en el Antiguo Testamento que fluía en un río del Espíritu Santo diferente. Cuando vamos al Nuevo Testamento lo encontramos, el mismo fluir lo encontramos en Juan el Bautista. Y el mismo fluir lo encontramos en Jesucristo cuando estaba activo en el ministerio, después que fue bautizado. Y el mismo fluir lo encontramos en el apóstol Pedro, en el apóstol Pablo, pero big time. El fluir del poder y la unción de Elías. Esto es una unción en autoridad. Hemos pensado que tenemos que estar pidiendo permiso al mundo, o hemos pensado que tenemos que estar acomodando las cosas para que nadie se insulte, para que nadie lo coja personal. Pero tú sabes que la Biblia es bien clara. Nosotros estamos aquí para repetir lo que Dios dice, no para añadir o para aconsejar a Dios a cómo decir las cosas. Y cuando hay verdad, hay amor. Si no hay verdad, no hay amor. La característica número uno del amor es que hay verdad. Elías es una unción muy especial del Espíritu de Dios. Elías fluye mucho en lo que es la familia, los valores familiares. El domingo comenzamos el mes de la familia en esta iglesia. Yo quisiera que todas las personas, por favor, cooperen con nosotros y vengan durante el mes de julio a todos los servicios. Porque hemos creado diferentes tópicos y actividades para ayudarte a ti a ser ungido para edificar hogares saludables, matrimonios saludables, hijos saludables, familias unidas. Y yo voy a hablar del lugar donde Dios puso su bendición. El lugar donde Dios puso su bendición no fue en la tierra, ni fue en los gobiernos, ni fue en la educación, ni fue en el dinero. El lugar donde Dios puso su bendición es en la unidad entre un hombre y una mujer que hacen pacto de establecer familia. Ahí está la bendición de Dios. Por lo tanto, si comprometemos los valores bíblicos de la palabra de Dios en la familia, no hay bendición ninguna. Pero ese es otro tema. El espíritu de Elías es la característica número uno de la iglesia ungida y llena de la presencia de Jesús de Nazaret. Usted no quiere estar en una iglesia que no esté ungido por el espíritu de Elías. Y el domingo yo hablé específicamente de características que describen este espíritu. Un espíritu de orden, un espíritu de valores familiares, un espíritu que no compromete la palabra, un espíritu que opera en autoridad, un espíritu que no calla. El silencio muchas veces es pecado. Nadie dice nada, pero tú sabes. El silencio muchas veces es pecado. No podemos quedarnos callados.
Cuando el mundo es visitado por una mentira que repiten y allá van los bobos creyéndosela. En el Nuevo Testamento vemos a Juan el Bautista. Jesús le llamó de nacido de hombres. No ha habido un profeta mayor que Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, su mensaje era un mensaje de arrepentimiento. Yo soy un pecador. Yo necesito el perdón de Dios constantemente. Hay muchas cosas que yo hice y que sigo haciendo que no están bien delante de Dios. No podemos justificarnos y llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. No podemos establecer nosotros, independiente del creador del mundo, una cultura de justificación. Necesitamos un Salvador. Por eso Cristo murió en la cruz del Calvario, para salvarnos de nuestros pecados. Yo soy un pecador, tú también eres un pecador. Todos necesitamos vivir una vida constante de arrepentimiento. Juan el Bautista predicaba arrepentimiento. Ahora, Juan el Bautista, este espíritu de Elías es visitado por reyes. Ahora comienzo la prédica. Este espíritu es visitado por reyes. Las personas en autoridad que representan lo contrario de Cristo Jesús y lo contrario de su palabra, visitan la presencia donde está este espíritu. Ellos van a esas iglesias. Ellos quieren los altares de esas iglesias. Ellos quieren tratar de engañar diciendo delante de esa iglesia una cosa, pero viviendo lo contrario o haciendo lo contrario. Y si son personas en el gobierno, vienen a los altares y te dicen cosas muy bonitas y después establecen leyes y promueven leyes que van en contra de la palabra de Dios. Hay un silencio aquí que le suma al mango. Y este espíritu es visitado por reyes. Y un espíritu que confronta a los reyes. Porque la autoridad de la iglesia siempre va a estar por arriba que la autoridad de ningún trono de hombre. Alguien diga amén ahí. Y en una oportunidad se le apareció el rey a Juan el Bautista. Y Juan el Bautista le llama hipócrita. Juan el Bautista le llama a sus pecados. Le dice la vida inmoral que está llevando. Y le dice la vida de hipocresía que está llevando. Este espíritu es perseguido por autoridades que van en contra de los principios de la palabra. Y su pasión es matarlo. Su pasión es destruirlo. En el mundo espiritual, a medida que avancen los tiempos, la guerra espiritual es más intensa, es más violenta. Es una guerra por las almas, pero la autoridad está en la iglesia. La victoria está en la iglesia. La iglesia nunca va a dejar de ser hasta que el Señor la arrebate. El mayor enemigo es el espíritu de Jezabel. Yo expliqué eso el domingo. Jezabel es un ejército que quiere controlar, que quiere manipular. Jezabel está donde le es permitido estar. Como iglesia no podemos permitir los espíritus jezabélicos. Hay que arrancarlos. Ahora vaya conmigo a Primera de Reyes capítulo 18 versículo 39. Una de las características de la verdadera iglesia de Jesús. En Reyes 18:39, viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prender a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los aprendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y allí los degolló. La iglesia no puede claudicar entre dos pensamientos. No podemos mezclar el reino de Dios con lo que el mundo trata de establecer como algo de Dios que no es. La iglesia tiene que establecer a Dios como lo absoluto, como la verdad absoluta. Yo quiero decirte, escúchame bien, nuestro Dios es el único Dios. No hay otro Dios. No hay otro Dios. No existe otro Dios. Existen fábulas, religiones y creencias que se han establecido en culturas inspiradas por demonios que establecen doctrinas espirituales, pero no existe otro Dios. El único Dios de los cielos es nuestro Dios.
El único Dios real es el Dios de la Biblia. Y no podemos acomodar la palabra de Él para que habite palabra de hombre en medio de la palabra de Dios. No podemos. Dios es absoluto. Su verdad es única. Elías es un gran maestro. Las iglesias de los últimos tiempos van a tener una unción de revelación poderosa. Van a alimentar al pueblo. Todo el mundo va a ser bien gordo en el espíritu. No hay dieta en la iglesia de Cristo Jesús. Hay un banquete en la presencia de Jesús de Nazaret. Y el espíritu de Elías trae revelación. Trae revelación que confronta, pero trae revelación que te sana. Trae revelación que te sientes completo, que te sientes amado, que te sientes visitado, pero que te sientes retado. Elías es un gran maestro, es un alto nivel de revelación de la palabra que trae claridad. Que trae claridad. No hay mezcla. En la iglesia no puede haber mezcla. No puede haber lugar para el New Age. No puede haber lugar para el misticismo. No hay nada místico en nuestro Dios. No puede haber lugar para el fanatismo de hombre, ni para fórmulas de mercadeo que producen números. Alábale. Y no puede comprometerse los valores ni los principios bíblicos de la familia. No se puede. Dígame amén ahí. No podemos mezclar nada con la palabra de Dios. No podemos mezclar con la palabra de Dios posiciones psicológicas, ni charlas almáticas que te mantienen o que tratan de justificarte en tu comportamiento. La pasión más grande de Dios es sacarte de tus hábitos. La pasión más grande de Dios es sacarte de tus rituales y de tus comportamientos que no te llevan a ningún lugar. Tu Dios sueña grande para con tu vida. Oye, esa parte me gusta, dígame amén. Los sueños de Dios para ti son grandes, son inmensos, no caben en tu mente, no caben en tu cabeza. Lo que Dios quiere hacer a través de tu vida no tiene límites, nadie puede detener. Cuando Dios pone su mano poderosa sobre las manos de uno de sus hijos, los sueños que Dios tiene para ti son grandes. Escucha esto. Y los sueños que Dios tiene para tus hijos son más grandes todavía. Las mezclas son peligrosas. O se predica la verdad o no es verdad. Y Elías no permite claudicar entre dos pensamientos. Yo comencé la serie definiendo lo que significa Elías. Elías significa Jehová es mi Dios. Es una posición determinada del corazón. La iglesia dirá: mi Dios es mi Dios. Jehová es mi Dios, y lo dirá con orgullo. Lo dirá con orgullo. Nunca permitas, escúchenme bien, nunca permitas jamás que ningún gobierno prohíba que tus labios mencionen el nombre de Jesús en público. Oiga, díganme amén ahí todo el mundo. Elías unge las nuevas generaciones para mayores manifestaciones. Elías, vemos el ejemplo de Elías en el Antiguo Testamento con Eliseo. Eliseo hizo muchas más cosas, más milagros, más revelación, más poder, más gracia, más alcance. Eliseo logró mucho más que Elías. Elías es un mentor. El patrón bíblico para establecer el reino es a través de mentores. Amamos las universidades, creemos en las universidades, en los institutos bíblicos, amén, 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 todo eso. Pero la verdad que es algo muy diferente cuando alguien antes que tú prepara el camino para ti. Si Cristo Jesús tuvo a Juan el Bautista, si Dios encarnado tuvo a Juan el Bautista para alcanzar su visión de morir en la cruz, tú y yo necesitamos a alguien que prepare el camino para nosotros. Papá que estás aquí, prepara el camino para tus hijos. Mamá que estás aquí, prepara el camino para tus hijos. Abuelo que estás aquí, abuela,
prepara el camino para tus nietos. Elías es un mentor. Tú y yo estamos llamados para dejar herencia a alguien. No solamente para dejar herencia a nuestros hijos, que eso es muy importante, pero estamos llamados en el espíritu a dejar herencia a que alguien continúe lo que tú inicias. Cuando tú te colocas en el lugar donde Dios te quiere colocar, ahí automáticamente habrá gente que Dios va a asignar a tu vida. Cuando tú estás en la perfecta voluntad de Dios, por lo cual Dios te creó en el vientre de tu mamá, que tú llegas a ese lugar, a veces demora, a veces son procesos largos. Vemos el patrón bíblico. Moisés le tomó 40 años, a David una pila de años, o sea, toma años. Al Señor le tomó 30 y pico de años, toma años, pero llegamos. Y cuando tú llegas ahí, automáticamente se activa en el mundo espiritual una asignación para aquellos que van a estar contigo, para que tú seas mentor. Tengamos visión de continuidad. Tengamos visión de continuidad. Elías es un mentor. Elías equipa. Elías discipula. La iglesia es un centro de entrenamiento. En este lugar, mi misión personal y mi mayor anhelo es equiparte con algo. Muchas veces yo no sé ni lo que estoy haciendo, pero bueno, yo quiero equipar a alguien. Equiparte, inspirarte, que tú continúes estableciendo el reino de los cielos donde Dios te lleve, dentro y fuera de la iglesia. Y la unción de Elías en una iglesia convierte la iglesia en un centro de entrenamiento. Hay una factoría en el espíritu, que Dios va a poner grandes cosas dentro de tu espíritu. Y la iglesia de Cristo es para discipular. Cuando el Señor le dijo a sus discípulos: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. La Biblia dice que Juan el Bautista preparó el camino del Señor. Eso es poderoso. Mateo capítulo 3, versículo 3. Vaya ahí conmigo. Mateo 3:3. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezad sus sendas. Está hablando de Juan el Bautista. Está hablando de la manifestación del espíritu de Elías sobre Juan el Bautista. Fíjate cómo en un desierto establece un camino. Nunca busques el camino para caminar. Busca el desierto para comenzar. ¿Cuántos recibieron esa palabra? En el desierto Dios abre camino. No busques el camino a la manera del mundo. Busca el camino a la manera de Dios. Escucha esto. Para que Dios se glorifique. Muchas veces Dios comienza lo grande de los nada. Y aquí en este versículo vemos que está estableciendo una mentalidad de continuidad. Elías establece precedentes para que otros continúen. Y da cobertura. Cobertura es familia. Cobertura no es un jefe, ni es una pirámide. Alabado sea Dios. Con las coberturas de pirámide reprendo el diablo de las pirámides. Cobertura no es una pirámide para levantar y cargarle las maletas a un fanfarrón. Cobertura es familia. Y Elías establece estructuras correctas para que la próxima generación continúe. Para que Dios unja mayormente a las próximas generaciones. Para que la gloria aumente. La gloria aumente. Si no nos ocupamos de levantar una futura generación, la iglesia muere. Primera de Reyes capítulo 19, versículo 19. ¿Cuántos están recibiendo esta palabra? Partiendo él de allí, Reyes 19, 19, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 juntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, por delante de Eliseo, Elías tomó la iniciativa y echó sobre él su manto.
Esa parte tomó la iniciativa, yo la añadí para que usted se diera cuenta. Pero vamos a leerlo otra vez sin esa parte para que usted vea. Y pasando Elías delante de él, echó su manto sobre él. Elías tomó la iniciativa. Elías es un iniciador. Es un iniciador. Cosas que otros no hicieron, pues Elías coge y lo hace. Lo inicia. Entonces, dejando Eliseo los bueyes, vino corriendo en pos de Elías. Algo tenía el manto que hizo que Eliseo deseara la presencia de Elías. Y vino en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi papá y a mi mamá y luego te seguiré. Las nuevas generaciones tienen hambre de la paternidad de Dios. Escuchen bien esto que voy a decir, alabado a Dios. Las nuevas generaciones tienen hambre de la paternidad de Dios. Las nuevas generaciones necesitan que alguien le diga: yo creo en ti, tú puedes, yo he visto que Dios está contigo. No hay nada que Dios no puede hacer a través de tu vida. Las nuevas generaciones necesitan que se levante una iglesia bajo la unción y el poder de Elías, que le cubran con un manto de establecer un destino mayor. Las nuevas generaciones no son para cargar con bueyes, no son para atender bueyes. Las nuevas generaciones son para conquistar, para manifestar una gloria mayor. Activa tu descendencia a soñar en grande. Eliseo quería estar con él. Le dijo: déjame ir y despedirme de papi y mami, yo te voy a seguir. Elías le dijo: ve, vuelve. Y Elías como que se gustó y le dijo: espérate, no la coja tan serio, no coja la cosa tan serio, que te he hecho yo. Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Fíjate cómo el pueblo fue alimentado. Fíjate cómo el pueblo fue alimentado. Escúchame. Yo no sé si ustedes cojan esto, pero bueno, ahí va. Ya empecé, ya me metí la pata, ya sigo por ahí para abajo. Cuando no hay alimento en la casa de Dios, el ejército de Dios pierde. Si el ejército no es alimentado, no puede pelear. La mezcla dentro del altar de Dios quita el alimento para que el pueblo sea un ejército. Y establece un alimento falso para que el pueblo sea un seguidor de un impostor. Yo no sé si ustedes están entendiendo, tú sabes. Pero aquí el pueblo fue alimentado. Elías alimenta. Eliseo alimenta mayor que Elías. Y después se levantó y fue tras Elías y le servía. Eliseo representa la continuidad que logra cosas mayores. Hay una nueva generación que Dios levanta en los postreros días. Yo sueño ver esto en mis hijos, en mis nietos, en los tuyos, tus hijos y tus nietos. Dígame amén, tus hijos y tus nietos. Dile al vecino: tus hijos y tus nietos también. Hay una nueva generación que Dios levanta en los postreros días bajo el manto de la generación anterior, que van a continuar y que van a multiplicar lo que los padres espirituales comenzaron. Ahora te voy a hacer una pregunta. Yo me hacía esta pregunta, ya no me la hago porque ya recibí la respuesta. Pero decía: pero ¿por qué Jesús fue bautizado? ¿Por qué Dios no hizo ningún milagro? Esa película que ustedes vieron, que Jesús chiquitito le daba vida a los pajaritos, eso no está en la Biblia. Ni el baby Jesús, eso no es bíblico. Eso, yo no sé dónde salió eso, pero de la Biblia no salió. Jesús no hizo nada. No hizo ministerio. Él iba a la sinagoga, él conocía la palabra, él enseñaba la palabra, él preguntaba, él cuestionaba, él discutía, pero él no hizo ministerio. No salvó a nadie, no sanó a nadie, no libertó a nadie.
hasta que fue bautizado por Juan el Bautista. Hasta que fue ungido en la estructura humana que había traído el espíritu de Elías al planeta Tierra otra vez. ¿Cuántos entendieron esa parte? Era la estructura correcta, porque después que fue bautizado se abrieron los cielos. La unción vino sobre él y se estableció la continuidad de la manifestación de Elías. Por 400 años, Malaquías profetizó, por 400 años no hubo voz de Dios en la tierra. La voz de Dios en la tierra comenzó en Juan el Bautista y continuó con Jesucristo y continúa con la iglesia. Cuando no esté la iglesia de Cristo en la tierra, no hay voz de Dios en la tierra. Y era la estructura correcta, porque se estableció la manifestación de Elías. El cielo manifestó, lo primero que manifestó el cielo fue paternidad. Lo primero que dijo Dios Padre, no a través del Espíritu Santo, Dios Padre, lo primero que dijo: este es mi hijo amado. Fue la estructura que manifestó la paternidad de Dios en la tierra por primera vez después de 400 años. Jesús dijo, mira lo que dijo Jesús, Mateo 3:14. Mateo 3:14. Elías tiene visión en la unción del Espíritu Santo. Sabemos quién es quién. Oye, ¿cuánto necesitamos esa unción? ¿Cuánto la iglesia de Cristo necesita visión para ver en el mundo espiritual quién es quién? Y Juan el Bautista lo vio y dijo: míralo, había multitud de personas bautizándose. Había un avivamiento, eran millones bautizándose. Los hijos de Israel convirtiéndose a su Dios bajo la unción y el mensaje de Juan el Bautista, que representa el poder y el espíritu de Elías. Millones. Y entre la multitud, míralo, ahí viene. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el Cordero entró al río, se paró delante de él y le dijo: bautízame. Y mira lo que pasó. Mas Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Tú vienes a mí. Dios encarnado viene a mí. Pero Dios encarnado le responde: déjate de eso, deja eso, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos se fueron abiertos. Vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, venía sobre él, y una voz en los cielos que decía: este es mi Hijo amado. Familia, en quien tengo complacencia. Después de las aguas vino el total respaldo del cielo para cumplir el llamado. Elías establece estructuras para que el cielo respalde. Esa parte es bien importante. Elías establece estructuras para que el cielo respalde. Dios no tiene por qué respaldar una buena intención. Y Dios no tiene por qué respaldar aún el llamado de Dios que está en tu vida. Dios respalda el orden de Dios en tu vida. Y el orden de Dios en tu vida automáticamente te lleva al llamado de Dios en tu vida. Hay muchas personas que me dicen: yo no sé para qué Dios me llamó. Bueno, busca el orden de Dios en tu vida y tú vas a encontrar para qué Dios te habló, para qué Dios te llamó, para qué Dios te hizo. El llamado es el resultado de nuestra obediencia diaria. Cuando cada vez que yo te enseño algo en la palabra, o cada vez tú encuentras un principio de la palabra, tú dices: de ahora en adelante es así. De ahora en adelante es así. Todo eso te llevará a ver el llamado de Dios en tu vida. Y la estructura de Dios en tu vida te llevará al respaldo de Dios en tu vida, porque te llevará al llamado de Dios en tu vida. De la manera correcta harás el llamado de Dios en tu vida. Y Elías establece estructuras para que el respaldo de Dios se manifiesta. En 1 Reyes capítulo 18 versículo 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo:
¿Están ahí? Primera de Reyes 18:30. Le dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras. ¿Cuántas piedras fueron? Conforme el número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Mira, Elías estableciendo orden. Estableciendo orden. Elías establece estructuras de gobierno. 12 es el número de gobierno. Cada nación necesita un gobierno para que Dios la bendiga. Cada familia necesita un gobierno para que Dios bendiga a esa familia. Cada iglesia necesita un gobierno para que Dios bendiga a la iglesia. Cada empresa necesita un gobierno para que Dios bendiga a esa empresa. Cada nación necesita un gobierno para que Dios la bendiga. Por eso usted tiene que orar antes de votar. Por eso tenemos que orar para que Dios levante hombres y mujeres bajo la unción del espíritu de Elías. Que Dios los levante y los coloque en puestos de gobiernos. Y nosotros, la iglesia, apoyarlos. Nosotros, la iglesia, bendecirlos. Mire, yo sueño, no le voy a decir nada, porque después empiezan a hablar bobería por ahí. Pero yo creo con todo mi corazón que en los días postreros habrán dos tipos de gobiernos. Habrán gobiernos de diablos y habrá gobiernos de ungidos por el espíritu de Elías. Hoy en día no hay. Hoy en día todo lo que hay es gobierno de diablos. Nadie dice nada, pero tú sabes. Pero viene el tiempo que la iglesia se une y que la iglesia levanta a sus hijos con un manto de Eliseo, que harán cosas mayores que la generación anterior. Vendrán gobiernos ungidos por el Espíritu de Dios. Alguien diga amén a eso, alabanza a Dios. Ahora, si usted viene de las iglesias tradicionales o de las iglesias cristianas que hablan bobería, en vez de estar hablando en la autoridad de la palabra, que no te metas en la política, que eso es del diablo. Usted viene de iglesias malas. Porque el Redentor tuyo, el que murió en la cruz del Calvario, es Rey de reyes, Señor de señores. Él gobierna por los siglos de los siglos, amén. Y vendrá el día que Él gobernará este planeta desde Jerusalén contigo por 1000 años. Elías establece estructuras de gobiernos. En las casas, en las iglesias, en las naciones y en las empresas. Y Elías cuida que ese altar, una estructura de gobierno es un altar. Que ese altar sea digno, puro y sincero. Y cuando el pueblo de Dios es confundido, Elías aclara a Dios ante la confusión puesta en el pueblo a través de altares contaminados. Esta es una de las señales de muchas de que Cristo está a punto de venir. Pues cuando usted ve a ministros, cuando usted ve iglesias que se mueven en estas características, dele gloria a Dios. No se ponga de acuerdo con el mundo. No hay amor. Ahí no hay amor. Hablan muy fuerte. No se ponga de acuerdo con el mundo. Elías habla la verdad. Porque hablando la verdad, Dios ama. Dios no ama adornando la verdad. Dios te ama hablando la verdad. Y estamos en un mundo que necesita ser redimido de su pecado. Por eso Cristo murió en la cruz. Y estamos en un mundo que necesita el poder del creador del mundo para ser libre de la mentira de Satanás. Hay una guerra violenta por las almas. Hay una guerra violenta por tus hijos, por tu descendencia. Cristo las quiere levantar y las quiere bendecir y las quiere salvar. Satanás las quiere engañar y las quiere controlar y se las quiere llevar para el infierno. Escucha bien, el infierno es real.
El cielo es real. La cruz pasó, es histórico. La resurrección pasó, es histórico. Y la palabra de Dios permanece para siempre. Seamos esa iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Yo le voy a decir la verdad. Si esa no es la iglesia que yo voy a pastorear, yo me dedico a otra cosa. A mí no me interesa ser el predicador de multitudes para que me adulen. A mí no me interesa acumular gente para tener un presupuesto de millones. A mí me interesa ver a Jesucristo como Rey, como Señor en todo lo que yo hago. Esa es la iglesia que yo quiero. Dile al vecino, esa es la iglesia que tú quieres también. Seamos esa iglesia. Abre tu corazón a la grandeza, al poderío, al señorío de Jesús de Nazaret. Abre tu corazón a la absoluta verdad de la palabra de Dios. Abre tu corazón a la sabiduría del único que es sabiduría, nuestro Dios, el creador del mundo. Marca la diferencia de lo que es el mundo y de lo que es tu Dios. Nunca trates de traer el mundo a tu Dios. Y nunca trates de acomodar a tu Dios al mundo, porque perdiste la dirección del Espíritu. Nuestro Dios es grande. Nuestro Dios venció al mundo. El mundo sin Dios no sirve ni nunca ha servido. Y Dios quiere redimir al mundo. Y Dios lo quiere hacer a través de tu vida. ¿Cuántos reciben esa palabra? Ahora, antes de terminar, ya que tengo toda su atención, este año es un año de elecciones. Este año vamos a elegir a nivel local de esta ciudad comisionados, alcaldes del Doral, de la ciudad de Miami, senadores que nos van a representar en Washington, presidente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nuestra oración tiene que ser: Señor, levanta líderes que tengan en su corazón temor a ti. Que cuando tú le hables, por lo menos te escuchen. Aunque no te sirvan. Aunque no sean tus hijos. Hay muchos hijos del diablo que cuando Dios le habla hacen más caso que cuando sus hijos de Dios le habla a Dios. Le suma el mango ese. ¿Sí? Levanta hombres y mujeres, Señor, que sean tuyos. Levanta de nuestras iglesias líderes que tomen ciudades, que tomen naciones, que tomen estados. Levántalo. Ese debe ser nuestro clamor. Nuestro clamor es invadir las estructuras de gobierno. Nadie dice nada, tú sabes, ya yo puedo sentir que aquí se dividió el potaje. I can feel it. Nuestra nación necesita a Dios. Mira, ningún líder puede bendecir esta nación. Pero si los habitantes de la nación se arrepienten de su pecado y claman al Dios de los cielos, el Dios de los cielos sí puede bendecir la nación. Ahora, lo que tú haces con tu voto es muy importante. Porque tu voto es ponerte de acuerdo con el mensaje de alguien. Nunca te pongas de acuerdo con el mensaje del aborto. Nunca te pongas de acuerdo con el mensaje de comprometer los valores bíblicos en un matrimonio. Un matrimonio que no es de un hombre y una mujer no es un matrimonio. Aunque sea legal, aunque 8 jueces hayan decretado y forzado eso en una nación, eso no es un matrimonio. Matrimonio es entre un hombre y una mujer. Yo quiero que nuestra iglesia sea bien activa en el mundo de establecer gobiernos. Eso no quiere decir que no vamos a cometer errores, vamos a cometer muchos errores, pero que nuestro error no sea la excusa para ser cobardes.
Aprendemos, nos levantamos y seguimos para adelante. Porque necesitamos líderes que tengan temor de Dios. Mire, aquí en el Doral, el alcalde Luis Boria es amigo mío. Él es amigo mío. Y por muchos años nos conocemos. Él no es perfecto. Él comete muchos errores. Pero es una gran diferencia cuando hay un alcalde lleno de errores, pero en su corazón escucha cuando uno le habla a través de la Biblia. En su corazón tiene temor por la palabra. Y él es un buen prototipo, es un buen prototipo. ¿Me entiendes? Ahora este está vendido con Luis, yo no estoy vendido con nadie, este es tanta bobería. Yo lo que quiero ver en esta ciudad que Dios me ha puesto a pastorear, yo quiero ver que la Biblia es honrada, que la palabra de Dios es honrada, que cuando viene la agenda de inmoralidad, tenemos a quien hablar, por lo menos tenemos a quien llamar, por lo menos tenemos con quien luchar. No entreguemos nuestros pueblos, no entreguemos nuestras ciudades a los gobiernos impostores que Satanás quiere controlar. Es hora que tú y yo nos levantemos y clamemos al Dios del cielo, y veremos que Dios va a levantar una generación de hombres y mujeres que tienen un corazón de hacer lo mejor posible para honrar la palabra de Dios. ¿Cuántos reciben eso? Cierren sus ojos. Todo el mundo orando. La Biblia dice que todos somos pecadores. La paga del pecado es muerte. Necesitamos el perdón de Dios. Dios perdona porque Él es amor. El amor de Dios se perfecciona en la verdad y en su perdón. Y Dios te perdona porque Dios te ama. Él te ama. La Biblia dice que todo aquel que crea que Jesús es el Señor, ese tendrá la vida eterna. Dios te perdona a través del mensaje de su Hijo Jesucristo. Esto no es que tú te portas bien y tú eres bueno. No, si la Biblia dice no hay ni uno bueno, ni uno. Yo no soy bueno ni tú tampoco. Ni uno bueno. Todos cometemos errores. Esto no es que tú heredas la religión de tu mamá, de tu papá, de tu tierra, o la religión de moda del cantante o del actor aquel. Y bueno, está chévere, esta religión me gusta porque esta religión sí es buena. Mira, eso no es así, eso es bien peligroso. Ten mucho cuidado con las religiones. Jesucristo dijo: yo soy el camino. El camino al cielo es una persona, no es una institución. Se llama Jesús, el Hijo de Dios. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie va al Padre si no es a través de mí. No vivamos en una fantasía. No hay paternidad del cielo si su Hijo no es honrado en la tierra. Todo aquel que confiese con su boca y crea en su corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios y es el Señor, ese, más nadie, tendrá la vida eterna. Tú estás aquí porque Dios te ama. Tú estás aquí porque Dios desea lo mejor para ti. Tú estás aquí porque el Espíritu de Dios te está invitando al cielo. El cielo es una decisión. Cuando tú decides por Cristo, tú decides por el cielo. Mientras toda la iglesia me apoya, si hubiera alguien aquí que diga: pastor, ese soy yo. Pastor, yo necesito a Dios. Hoy yo decido por Jesucristo. Pastor, ore por mí. Ore por mí. Cuando yo muera, yo quiero ir con Él. No quiero ningún otro lugar. Ore por mí, pastor. Yo necesito a Dios. Yo necesito a Jesús. Bueno, y en tu asiento, levanta tu mano. Yo quiero orar por ti. Yo quiero orar por ti. Te quiero invitar a que ores conmigo. Es una oración muy sencilla, pero si la haces de corazón, tu vida nunca será igual.
Ahí donde estás, repite conmigo. Di conmigo, Señor Jesús, yo te recibo ahora como mi Señor, como mi Salvador. Perdóname. Vamos, dilo. Perdóname, me arrepiento por todos mis pecados. Señor Jesús, te declaro mi Rey y mi Señor. Amén. Si tú hiciste esta oración, escríbenos, llámanos. Quisiéramos ayudarte, quisiéramos enviarte material. ¿Sabes? Esto se llama nacer de nuevo. Cuando el ser humano se arrepiente de sus pecados y pone su confianza en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, eso te garantiza la vida eterna. Así que déjanos saber que tú oraste hoy con nosotros. Este programa es una producción de Iglesia Jesus Worship Center en la ciudad de Miami, Florida. Somos una iglesia que te ayudará a amar a Dios, cuidar a tu familia y cumplir tu llamado. Nuestras reuniones generales son los jueves a las 7:45 p.m. y los domingos a las 9:30 y 11:30 a.m. y a la 1:30 p.m.